voy diciendo que vamos a hablar de tu Ujú. libro, de Bloque 55, que bueno, para quien no te conozca, que seguro que te conoce más que a mí, ella es Alba García Marcos, que sale mucho por aquí por Substack, y quien no me conozca a mí, yo soy Verónica Maraver, ¿vale? Alba tiene El ingrediente secreto, que es uno de los, y luego Ecocomunicación, tienes 2 en Tengo Substack, 2, que son 2. aparte de una, 2. Sí, tú eres de cañera. Yo tengo 2, pero una la tengo abandonada, ¿eh? Y yo tengo 2 también, una la tengo prácticamente, bueno, la tengo que retomar, pero de otra manera, pero la que más se me conoce es Crea como una chica, Sí. y otra que tengo que se llama La cometa, que bueno, ya eso la vamos a dejar ahí, pero que ya la comentaré que en un Vale, sitio esa es podemos novedad para mí, retomarla. ¿eh? Yo además Pues que te conozco por Crea como una chica. tengo La cometa, que es, bueno, es un proyecto que ya iré explicando, pero que realmente no publicaré mucho ahí porque es un proyecto más analógico que digital. Entonces, bueno, está un poco ahí para tener las 2 y no la quiero quitar. Y hoy vamos a hablar, pues eso, de tu libro, Bloque 55, que es un libro que has sacado hace poquito y que Sí, lo vas a presentar, salió ¿cuándo? este sábado en Londres y si quieres ya después también hablaremos un poco de la estrategia porque Sí, sí, sí. el libro salió en julio. Vale, ¿Julio? ¿Julio fue? No, mayo, el 25 de mayo. vale. Y entonces lo normal es hacer presentaciones durante el primer mes o los 2 primeros meses del libro. Pero yo pensé, mira, viene fatal porque viene el verano. El verano nadie va a presentaciones, salvo los compromisos más de esto. Yo elegí esa fecha porque lo presenté al concurso de Amazon. Entonces tienes que publicarlo en una fecha en concreto. Vale, eso no tengo ni idea. Entonces decidí, digo, vale, pues no voy a hacer presentación en verano y me espero a después. Y después se ha convertido en noviembre, pero bueno, es una excusa para volver a salir en los medios, porque ya salió cuando salió en mayo y ahora la excusa de que hay una presentación, pues varios medios aquí en Londres pues se han hecho eco, así que bueno, no está mal. No, pero está bien que se alargue porque hoy en día con esta no sé, estrés editorial en el que un libro sale, parece que a la semana ya dices, bueno, ya es viejo, ¿no? Porque hay Sí. tantísimo y parece que mueren tan rápido, ¿no? En todo, ¿no? En los propios, incluso no solo los algoritmos, sino las tiendas, las librerías, las editoriales, que es como, ¿no? Esta locura. Está muy bien que hayas conseguido estirar La vida del libro. Yo es eso. que estoy muy en contra de cómo funciona. A ver, tú puedes estar en contra y ser una rebelde, pero también hay que reconocer cómo funciona el circuito editorial y si vas por editorial tradicional es así. El libro tiene 3 meses de vida y en 3 meses haz todo el ruido que puedas porque después muere y por morir literalmente muere porque las librerías que lo tienen y no lo han vendido en 3 meses lo devuelven. Y cuando lo devuelven tienen 2 opciones, o el autor si paga por ellos se los devuelve o si no los destruyen, literalmente. Entonces como yo me niego a eso, es mucho esfuerzo invertido, mucho tiempo para que solamente tengamos 3 meses. Entonces bueno, ahí entra en juego la creatividad de cómo puedes hacer que tu libro viva mucho más tiempo. Sí, es que es bueno, yo creo que es imposible, sobre todo para personas que escribimos en pequeñito, ¿no? Digamos, no Sí. que seamos pequeñas, sino que escribimos pues de otra manera, o que es que, bueno, yo no soy tan escritora, pero que publicamos desde otro lugar, que no publicamos con ese frenesí que se tiene que publicar. Jolín, creo que también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de frenarlo todo lo que podamos. Sí. ¿No? Porque si no hay cosas que se mueren, pero pasa con todo, ¿eh? Sacas un producto y se muere enseguida. Todo es como, yo tengo productos que he vendido durante, incluso libros, ¿eh? Yo tengo 3 libros, ¿eh? Son de creativos y de colorear, pero yo los publiqué hace muchísimo más tiempo, entonces todo era muy diferente, incluso, Sí. bueno, Amazon estaba empezando también aquí en España, entonces todo era súper diferente. Yo ahora pienso en publicar porque quiero publicar algo y me da mucho miedo, también eso, porque sé que va a ser Sí. algo totalmente diferente a lo que yo viví, porque durante mucho tiempo y todavía ahora vendo algún libro que ya ni los tengo en mi web ni nada, o sea que ya no los tengo ni los, porque son libros de colorear que yo también pues he evolucionado hacia otras cosas y no van tanto conmigo ahora, bueno, son chulos, pero que no van tanto conmigo ahora y que no les hago mucho caso, vamos, y aún así todavía tienen un poquito de vida, hasta hace poco ha tenido vida, pero a mí me da miedo esa Sí. velocidad de Esa ahora y velocidad da esa mucho miedo. Y aparte competencia. eso te iba a decir, la competencia es atroz, tienes que conocer muy bien cómo funcionan las cosas para intentar adaptarte al sistema, nos gusta o no, tú tienes que conocerlo y después si se te ocurren maneras de hackearlo, mejor. Pero por eso, por ejemplo, quienes tenemos varios libros en Amazon,
cuanto más catálogo tienes, te ayuda, porque unos libros arrastran a otros. Entonces yo, por ejemplo, la semana pasada se vendió uno de mis primeros libros, que hace ya 5 años, ¿no?, del libro, y es porque te conocen a lo mejor por el último, lo leen, les gusta y dicen, ay, a ver qué más libros tiene esta autora, y a raíz de ahí tiran ya del catálogo. Pero al principio con los primeros, sobre todo el primero, es el más difícil. Yo le tengo un pánico a Amazon, primero porque también me conozco, yo sé que todas esas cosas no es que me cuesten, porque yo llevo trabajando mucho en marketing y todo, o sea, no es que me cueste en sí el hacerlo, o el tener el conocimiento o el poder intentar hacerlo, me cuesta ejecutarlo realmente, porque me parece una locura y al principio es muy frustrante y creo que es un Sí, camino muy difícil inicialmente, sobre sí. todo si lo haces sola o un poco autodidacta. Y yo, a todas que tenéis ahí catálogo y vendéis, bueno, me parecéis, no sé, yo os admiro mogollón, ¿no? Porque es meterte ahí, en chiquitito, meterte en uno grande y decir, pues estoy aquí y Y vendo, pelear, ¿sabes? y Y pelear pelearlo, mucho, pero lo peleáis sí. muy bien, o sea, hay que decirlo que lo peleáis muy bien. Por ejemplo, veo a Pilar también, que tiene un montón de libros ahí metidos y que también van saliendo porque se ven además. Es una cosa que Amazon, para bien o para mal, se ve lo que vendes, ¿no? Porque ves que Sí. hay gente que te hace la reseña, que no sé qué, y eso se ve cuando hay un libro ahí que se nota. Hay muchas cosas que a mí me gustan Amazon porque, por ejemplo, tú imagínate, quien se mete en Amazon en la sección de libros ya está buscando libros. O sea, es una ventaja increíble frente a Google, por ejemplo, que hay gente que busca de todo allí, o en YouTube. Pero quien está en Amazon en libros ya de por sí está buscando libros. Si luego está buscando tu género, cada vez se va acercando más el trecho y es más ventajas para ti, evidentemente, si has hecho bien todo ese trabajo de marketing, de posicionamiento, pero como que te ayuda, unos libros que no sean tuyos, te empujan también al tuyo si están bien posicionados. Entonces, yo soy muy fan de Amazon, pero reconozco que hay muchísima competencia y que cuando se empieza es muy difícil. Pero bueno. Bueno, está muy bien. Mira, tú eres una fan y yo soy una antifan, entonces estamos aquí Sí. las 2 en cada lado. Bueno, vamos a hablar de Bloque 55, ¿vale? Vamos a hablar de Vale. ese libro, que es un libro, bueno, yo no quiero dar mucho spoiler, no lo he podido acabar todavía, porque es verdad que esto lo hemos hecho en una semana y yo tengo como 50.000 cosas y me ha Sí. costado todavía para acabarlo, pero estoy enganchada porque es un libro como muy... Bueno, si engancha, yo engancha desde el principio, o sea, engancha desde cuando empiezas a conocer los primeros personajes, ¿no? Ese gato, bueno, y para mí Faustino. sí, engancha muy rápido, ¿no? Estás ahí sufriendo. Engancha muy rápido. Yo que tengo gatos, ¿no? Ya enseguida ahí conecté. Engancha Conecta. muy rápido, es un libro que engancha muy rápido, muy divertido y me pregunto, bueno, tú eres una tía divertida en general, ¿eh? Porque cuando escribes se nota que eres divertida, ¿no? Pero ¿cómo compaginas también un poco esa parte quizá más seria, ¿no? Como de la venta y esta parte de estos personajes, cómo se te ocurren? Porque es que, claro, es un libro de estos de comedia hollywoodiense un poco, ¿eh? Un poco, además está escrito como, si tú me dices que engancha, entonces que está el trabajo bien hecho porque está escrito, pues eso, son capítulos cortos, donde haya acción para que al final es una comedia y es el género dentro del cozy crime, que son las típicas novelas de Agatha Christie o Sherlock Holmes, donde hay que resolver un misterio, pero el humor está ahí porque yo así es como es mi forma de escribir, mezclando un poco el humor británico con el humor andaluz, que son mis dos fuentes, y entonces pues al final sale algo muy mío. Y yo ahí es donde me libero, o sea, en el momento de invención de personajes, creación de la historia, todo el proceso de escritura es mi momento de liberación, porque todo lo demás, como tú dices, ya hay que ponerse seria, ya hay que hacer las cosas con cabeza y ya toca todo lo de que para muchos, tanto escritores como artistas, es una parte que cuesta, porque claro, tú te consideras, yo soy artista y a mí me gusta escribir o me gusta pintar, ¿vale? Pero si luego quieres vivir de eso, te gusta o no, vas a tener que venderlo. Y entonces es ese choque de nuestra parte creativa con nuestra parte comercial. Y ahí es donde yo digo que en vez de luchar, es aceptar que eso lo tenemos que hacer e intentar sacar esa creatividad que tenemos con la escritura o con la pintura y llevárnosla también al terreno de venta. Porque cuanto más creativo seas y más original a la forma de venderlo, vas a tener más probabilidades de éxito seguro.
Totalmente, eso es verdad, o sea, totalmente. Es verdad que cuanto más diferente lo hagas, o por lo menos lo intentes hacer, no siempre funciona, obviamente, porque también Sí, hay claro. una parte de suerte, de algoritmos, de todo, pero cuanto más bueno, diferente, no sé, pero original, o por lo menos lo hayas pensado y tuyo lo hagas, Sí, yo creo que más, bueno, a mí por lo menos me pasa. No solo éxito, porque igual el éxito es como muy relativo en el fondo, sino yo creo que también tienes como bueno, vamos a llamarlo conexión si quieres, ¿no? Con las personas a las que llegas de otra manera y llegas como mucho más profundo, no te quedas ahí tanto a la superficie, sino que consigues llegar más profundo y no sé si a ti te pasa, sí. pero que creas redes mucho más fuertes. Bueno, Claro, seguro además que te es, pasa porque conmigo te está pasando también, así que sí, además es esto que tú comentas del éxito, que es tan relativo, porque para cada uno el éxito tiene una definición diferente. Yo cuando trabajo con escritores, siempre les pregunto, sobre todo cuando con el primer libro, ¿tú qué quieres conseguir? Porque puedes querer lectores que te lean, que te conozcan, o puedes querer vender. Y tú dices, hombre, el ideal son los dos. Y digo, hombre, claro, pero si solo te pudieras quedar con uno, ¿con cuál te quedarías de los dos? Porque en función del que elijas, todas las estrategias y todas las acciones son diferentes, incluso la forma de vender es diferente. Y ahí hay que ser honesta, es decir, evidentemente está bien querer tenerlo todo, pero cuanto más tengamos solo un objetivo y vayamos a por él, pues también es más fácil. Entonces, es como decidir si publicar con editorial o autopublicar. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero cada uno te va a dar cosas diferentes. Entonces, hazte esas preguntas antes y será más fácil. mira, hola Cristina. Cristina dice Sí, que tiene tu misma camisa. de Zara Mira, hemos hecho publicidad de Amazon y de y Zara de hoy. Zara. Nos deben que pagar aquí comisión. Vamos a ser influencers ahora. Pues sí, No, pues esto que decías, sí, yo también, sí, hay que conocerse para hacer cualquier cosa, hay que conocerse, sobre todo cuando es creativa y sobre todo cuando te implicas emocionalmente, porque cuando escribes un libro, bueno, a no ser que hagas algo como muy estratégico, pues te sí, implicas emocionalmente y hay que conocerse porque si no te puedes hacer, yo creo que te puedes hacer daño, o sea, yo creo que eso pasa a veces que nos hacemos daño sin querer por eso, ¿no? Por intentar ir en caminos que no van con nosotras y lo ves muchísimo, ¿no? Gente que no encaja y que acaba al final encajando incluso, ¿no? Y que acaba encajando haciendo algo, cosas muy guays cuando se libera de eso, ¿no? Se sí, libera un poquito de intentar encajar en donde no encaja. Yo creo que eso está muy bien. Que también queda muy totalmente. romántico y no es tan fácil, ¿eh? Pero Para nada. De hecho, yo cuando empecé a publicar, decidí ir por relatos en vez de por novela, o sea que todavía es mucho más difícil porque hay menos lectores que compren libros de relatos. Y para encima lo hice mucho más nicho de relatos gastronómicos y relatos cortos. Y era como, te estás cavando tu propia tumba, estás empezando ya por el camino que no es. Pero hice realmente porque yo publiqué, porque me apetecía y escribí lo que quise. Y bueno, tampoco lo hice tan mal, ¿eh? Porque gracias a ser gastronómico, pues en vez de tirar por el mundo literario, utilicé el mundo gastronómico que fuera el que me ayudara a dar a conocer el libro. Y al final, yendo por un camino diferente, salió muy bien. funcionó. Sí, Porque tú eres una tía, o sea, a nivel creativo, da igual, ¿eh? Tanto en tu parte si quieres más, no profesional, sino más estratégica o más de cómo, ¿no? Cómo llevar un negocio, que es la parte sí. que trabajas más en eco, tanto como tu parte más creativa, yo a ti no sé cómo te ves tú, pero yo te veo como una tía muy libre. O sea, muy libre quiere decir como que haces un poco lo que te da la gana con estrategia, pero tienes esa parte de decir, hago un poco lo que me da la gana y rompo con cosas de esta manera, ¿no? O sea, hago cosas Sí. distintas. Sí, totalmente. Además de mi vida personal también, yo acabé en Londres precisamente un poco por eso, por ir un poco a contracorriente de, parece que a veces en España, no sé si es en España en general, porque a veces, claro, estamos muy cerrados, o porque yo soy de un pueblo de Andalucía y entonces las mentalidades a veces incluso son más cerradas. Entonces ese camino de cásate, ten hijos, cómprate una casa y si puedes ser funcionario, nunca ha ido conmigo desde que era pequeña. Entonces para mí era muy fácil decir, yo esto no lo quiero, hay que romper los moldes. Y creo que eso lo aplico en todas las facetas de mi vida. No, sí, sí, bueno, no sé. Bueno, en las que se ven, aquí en Substack seguro, porque se te ve como eso, pues como una persona como muy libre a la hora de crear, que no es tan fácil, ¿eh? Que no se te ve. Bueno, hay mucha gente que lo es, ¿eh? Pero que no es tan fácil, sobre todo además que se vea, ¿no? Porque a veces incluso puede ser algo que tengas como muy por detrás, pero que luego a Sí, la hora de expresarlo tampoco se vea. Y en tu caso yo creo que se ve que eres, pues eso, ¿no? Pues
pues muy libre. Y también se traduce, yo creo, en tus personajes, Sí. que son también como, bueno, como, no diría libres todos porque no lo son, pero sí que es verdad que son como, bueno, pues que cada uno, que se te puede ir un poquito, ¿no? Ahí que... Totalmente, de hecho es mi parte favorita dentro del proceso de creación. Yo disfruto mucho más en la creación de personajes que luego en la creación de las escenas o de las acciones, de la historia en sí. Me gusta mucho más inventarme los personajes porque ahí tengo libertad total. De hecho, cuanto más originales, complejos sean, pues más me divierte. Eh, y al final, además, es que Bloque 55, y aquí tuve un poco de dilema. Esto de ser libre, a veces también cada uno tiene sus contradicciones, porque yo quise hacer un homenaje, porque mi idea es hacer una serie, entonces este es el primero. Y yo quise hacer un homenaje a lo que yo conozco, que es a mi tierra, con personajes reales, ese edificio existe, y la protagonista, yo me inspiré en mi mejor amiga de toda la vida. Y además ella sigue viviendo allí y todo. Pero claro, lo que es inspiración, a veces hay que explicar muy bien que no es copia de lo real. O sea, que tú te puedes inspirar en, no sé, las cosas buenas que tiene Almudena, que es la protagonista de la novela. Sí que me inspiré en mi amiga, pero los personajes que rodean a Almudena, pues no, no son así. Las relaciones que tiene Almudena, pues algunas sí, otras no. Entonces, claro, cuando yo empecé a decir, además con todo el cariño del mundo, ¿no? Pues está inspirado en una persona real, los personajes también. Luego me di cuenta que tenía que haber tenido más cuidado porque la gente no sabe diferenciar qué es ficción y qué no, y cada uno interpreta como quiere, y en el momento que dicen, no, está basada o inspirada en esa persona, la gente se piensa que es el 100%, y entonces tienes que dar en cada entrevista muchas explicaciones, seguramente en el segundo no sea tan, tan así. Sí, lo he visto, claro, me sorprendió cuando empecé el libro porque lo ponías al principio. Digo, Sí. ¿pero que ha tenido algún problema o algo? Porque es como, ¿no? Es como, sí que es verdad, lo has explicado y ya lo he entendido mejor, pero al principio pensé, ¿habrá tenido algún problema o algo? Porque decir tanto que está inspirado, pero que no son, ¿no? Sí, Bueno, todas nos inspiramos en lo que nos exacto. rodea. Es que yo creo que en todos mis libros, evidentemente, te inspira, porque además yo soy muy costumbrista. Yo me fijo mucho en situaciones cotidianas, en el día a día. No tiro tanto de fantasía o de imaginación, porque ya de por sí creo que la vida te da escenas maravillosas. Pero la gente desde el libro, y me pasó desde el libro uno, cuando el libro uno no tiene nada que ver conmigo, porque son relatos cortos. Además, ahí estudié mucho la biografía real de los chefs que son la inspiración de ese primer libro. Y la gente daba por sí que muchos relatos sí era yo, o que la protagonista del relato era yo, y le daban por hecho, y era como, madre mía, si en cada libro voy a tener que explicar que no, que es ficción, pero bueno, me sigue pasando. Yo supongo, bueno, esto lo veo yo que voy siguiendo sobre todo, ¿no? Que voy, bueno, vas viendo a muchas mujeres, ¿no? De la historia que han escrito o que incluso han pintado, también, que con la pintura a veces incluso se hace como, incluso hay una subjetividad mucho más fácil porque es una pintura, entonces mucho más fácil que se te vuele un poquito la imaginación con lo que ves delante. También les pasa muchísimo que siempre tienen que, bueno, que siempre, ¿no? Ese límite, bueno, ese límite que queremos todos traspasar, ¿no? Como espectadores, entre lo que es real, lo que se ha vivido esa mujer, ¿no? Y lo que no. Y eso siempre ocurre y bueno, o sea, que creo que es bastante normal, ¿eh? Lo que te pasa en el fondo. Sí, yo creo que sí, además siempre me acuerdo, porque además creo que lo comentamos en Substack, yo era muy fan en mi etapa adolescente de Alejandro Sanz. Como yo, sí. ¿Vale? Entonces era muy, muy fan, pero muy fan de que no me sabía, y creo que a día de hoy podría todavía tararear las canciones más antiguas. Las nuevas no, pero las más antiguas sí. Y entonces en una entrevista, yo me veía todas las entrevistas, el Super Pop, los tenía todos guardados, todos. Ya tenemos unos años. Entonces a mí se me quedó muy marcada una entrevista que le hicieron y le preguntaron lo mismo, es decir, ¿qué hay de ti o qué hay de real en todas las letras de tus canciones? Y él dijo que él no iba a dar explicaciones de ninguna letra, que cada uno la interpretará como quisiera. Y al final es un poco lo que va a pasar. Es decir, yo te puedo decir si quieres la verdad, pero tú vas a interpretar lo que tú quieras, y al final también es eso bonito.
El decir, bueno, tú has sentido esto o piensas, te has sentido reconocido en esto, y si tú quieres pensar que esa soy yo, pues también piénsalo. Sí, sí, al final, exacto, al final también, pues oye, es eso. Y hay libros que han dado mucha polémica con eso, Sí. como Janet Winterson, que está por aquí en Substack, también Su fruta prohibida. Ese libro, por ejemplo, creó toda esa polémica porque ella también tenía esa parte, ¿no? Estaba como era muy biográfica, pero en esa biografía ella se dejaba llevar y podía decir cosas que eran realidad, ¿no? Y modificar las cosas como le diese la gana, que también era algo que no era tan normal. Entonces era como una obra biográfica, pero a la vez no tan biográfica. Y eso también, claro, en todas las entrevistas, porque esa sí que es biográfica, o sea, esa sí que es como ella. Entonces, claro, en todas las entrevistas, ¿no? Esta mujer durante años le han tenido que preguntar y le siguen preguntando, ¿no? ¿Qué hay de real, qué no hay de real y tal, ¿no? Entonces, es lo que decía ella. O sea, al final, pues oye, no, pues me lo quedo para mí, es mío, ¿no? Exacto. El problema yo creo que es cuando tú mismo la autodenominas como autobiográfica, porque ya la gente, boom, asume que es todo real. Si tú lo presentaras como una ficción, pues ahí ya das más pie a que la gente, bueno, que habrá una parte sí, otra no, pero al final que cada uno piense lo que quiera. Lo que quieras, sí, al final es eso. Con Cristina estuvimos hablando también aquí de su libro, de Los quereres de Lola, y también, ¿no? Pues no es autobiográfica, o quizá no es tan, bueno, pero sí que tiene una inspiración, obviamente, en todo lo que ella ha vivido. O sea, que yo creo que el 100% imaginación, incluso cuando haces un trabajo de fantasía, Mm, no está, porque cuando ves los trabajos de otras mujeres que han hecho, por ejemplo, pues Harry Potter, también hay, ¿no? Una parte de inspiración claro. muy potente en Edimburgo, por ejemplo, ¿no? Se inspiró, o sea, no, es muy difícil sacarlo todo de la mente sin ningún tipo de inspiración, Y como si a no hubiese veces, vivido nada. Estoy y aquí a con mi veces creatividad. Claro, y a veces sin que te des cuenta. Muchas veces estás escribiendo pensando tú que es ficción y cuando lo relees dices, ah, bueno, pues ya sé de esto de dónde ha salido. Pero sí, es que es inevitable. Y el que diga que no es como los que dicen que escriben para, no para que los lean. Y yo siempre digo, cuando alguien me dice eso, digo, si realmente tú escribieras y no quieres que nadie te lea, escribirías en un diario cerrado con llave en tu casa. No publicarías en ningún sitio público. Pues hecho igual. Sí, yo ahí tengo bueno, ahí yo creo que cuando haces una obra, da igual la que hagas, cuando haces una obra, ¿vale? Y yo creo que lo hagas o no lo hagas realmente, no sé si tu motivación es que te lean o no, que yo creo que un poco sí, ¿vale? Bueno, un poco sí quiere decir que no sé, que cada uno ahí tendrá sus cosas dentro, pero sí que al final la van a leer y eso va a cambiar totalmente tu obra. Yo creo que es Sí, también una parte de cualquier obra. O sea, ese, ¿no? Cuando la coge el espectador o el lector y la mira además desde muchos sitios, porque tu libro lo van a leer ahora, pero a lo mejor lo leerán de aquí 10 años otra persona y lo leerá desde otro lugar claro. totalmente, incluso, ¿no? Otro momento de la historia, ¿no? Pues imagínate esas pintoras de hace no sé cuántos mil años, que llegamos ahora, las miramos, ¿no? Cuando ellas pintaron algo totalmente diferente. Y yo creo que lo hagas o no lo hagas para los demás, cuando tú lo expones, eso se queda para los demás. Porque Exacto, exacto. Y el contexto también cambia totalmente la interpretación, porque yo, por ejemplo, el sábado cuando presenté el libro aquí en Londres, evidentemente toda la audiencia y los asistentes va a ser en español, pero cambia mucho cómo lo lee un español a cómo lo lee alguien en Inglaterra que sabe leer en español, o sea, que no ha vivido la cultura incluso andaluza, te diría yo. Porque a lo mejor alguien de Galicia también hay cosas del sur que no terminan de coger. Y que a mí me pasó, esta anécdota es real, yo viví un año en Galicia y por la intercambio de universidad, que fue el último año de carrera. Y el primer día de clase, me sentaba siempre al final para pasar desapercibida. Y en el momento que abrí la boca, al lado me dicen, ah, que eres andaluza. ¿Y de dónde? Digo, no, soy de Cádiz. Ah, cuéntame un chiste. Y a mí me y digo, ¿en serio? ¿En serio que por ser de Cádiz o andaluza te tengo que contar un chiste? Pues eso pasa mucho. Entonces, cuando lo lee un inglés que sabe leer en español, pero no amamos nuestra cultura, la interpretación que hace de la novela es muy diferente. Y de hecho se pierden muchas matices o muchas expresiones que no las entiende bien. como cuando vemos nosotros también series americanas, ¿no? Sí, Que hay muchas expresiones que dices, no, no lo he pillado, no lo he pillado. Y eso, aunque lo veas en versión original, yo a veces incluso tengo que poner que me lo traduzcan, es que no lo pillo. Digo, no, no lo pillo porque es sí, caro, es algo como muy de allí, entonces pues no estás allí, no, no lo entiendes, ¿no? Y no es tu exacto. idioma.
y no lo entiendes, eso es verdad. Sí, y lo que decías, pues eso, cuando haces cualquier tipo de obra y la publicas, da igual, aunque no la publiques, que estará expuesta o que se puede exponer, es Mm, decir, que no la tienes cerradita como un diario, por ejemplo, ¿no? Que dices, este es mi diario, para mí solo, entonces ya sí que se escribe desde otro lugar. O sea, yo creo que se crea un triángulo entre tú y tu obra que es distinto totalmente al triángulo, que es a la línea que hay entre tu obra y el que la lee o la que la lee, incluso, ¿no? sí. Entre el que la lee y tú. O sea, también hay ahí como una relación que siempre será distinta, porque la persona pondrá su contexto y su subjetividad en Totalmente. De hecho, esa obra. Es yo cierto. una de las cosas que más disfruto es el contacto con lectores después de que te hayan leído, porque cada uno, lo volviendo a lo mismo, interpreta lo que quiere, le llama la atención o le gusta cosas diferentes. Yo, por ejemplo, soy de las que cuando termino de escribir y ya es de verdad definitivo, no borradores, sino ya el definitivo, nunca vuelvo a leer mis libros hasta que participo en actividades tipo pues un libro viajero o un club de lectura. Entonces tengo que volver a releerlo para saber bien los detalles y eso. Pero siempre me llama mucho la atención lo que le gusta a uno, a otro no, o siempre el personaje que a uno le llama más la atención es diferente al otro. Y claro, es que eso me parece tan enriquecedor que, que además me gusta cada vez más involucrarme, sobre todo con la idea de una serie, de decir, vale, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y llevármelo al siguiente y evolucionarlo. Entonces, como que te vas enriqueciendo con todo lo que te va contando el lector. A mí también me pasa también con la newsletter, ¿eh? O sea, es verdad que cuando empecé, pues empecé más yo porque estaba más sola, entonces empiezas tú, ¿no? Con el contenido, pero ahora, por Mm, ejemplo, yo el contenido mismo lo puedo modificar, lo voy modificando, no tanto según lo que gusta o no, porque eso me cuesta mucho en Substack saber si ha gustado o no, porque a veces te mm, dan muchos likes y no sé si ha gustado tanto, otras tienes miles de visitas y no dan likes, o sea que eso me cuesta más entenderlo, pero sí de lo que me van diciendo, del claro. contacto real. Entonces ahí sí que pues voy viendo que hay cosas que gustan o me dan ideas, entonces es como un flujo muy guay que yo antes porque yo siempre he sido como más, bueno, mi obra, era ilustradora, estaba como más centrada y entonces aquí no sé si es por abrirlo todo, que me abro tanto, ¿no? Con todas estas mujeres de las que hablo, o que me he hecho mayor también, ¿eh? Pero me ha abierto un montón esto y lo estoy disfrutando un montón. Antes a mí me costaba más incluso que me hiciesen que hablasen de mi obra, no porque hablasen mal, ni mucho menos, porque no es que te haya tenido que hablasen mal, pero a veces la gente conectaba tanto que a veces era como demasiado íntimo y esa parte Mm. a mí me costaba. Ahora no me cuesta tanto, pero a mí eso me ha costado. No sé si le pasa a la gente, pero cuando tú haces una obra, una ilustración, hay gente que es como muy directo, es una imagen, ¿no? Entonces es como algo muy directo. Y cuando los libros de colorear también, era algo como que también estaban allí haciendo. Entonces me pasaba eso, que había gente que me enviaba unas cosas muy íntimas, ¿no? De procesos muy íntimos y a mí eso me abrumaba, ¿no? Yo creo que es lo que me pasaba, no es que no me gustara, no sé si os pasa, ¿eh? Os pasaba, pero me abrumaba, que supongo que con un libro es distinto porque, Sí, de no hecho, sé. yo creo que también es lo que tú dices, que con la pintura como la imagen es más directa, porque a mí me han llegado a preguntar si yo ilustraba mis libros o quién eran las ilustradoras de mis libros, porque sobre todo, por ejemplo, en Apericuentos el primero llama muchísima la atención y que le digo, claro, es que es de Ana Jarén. Es que esa mujer, me encantan las ilustraciones y siempre para mí la ilustración ha sido muy, muy importante en los libros, porque creo que es lo que llama la atención, sobre todo en presencial, aunque en digital también, pero tú entras a una librería y salvo que tú conozcas el libro y vayas a por lo que quieres, a ti lo que te entran por los ojos es la portada, nos guste o no, y entonces es un elemento más de la historia y que hay que trabajarla muy bien. Y sobre todo, por ejemplo, también el tema de las críticas o reseñas, que hay muchos autores o artistas en general que le tienen mucho miedo y yo la verdad es que siempre me he llevado bien con eso. De hecho, yo siempre estoy pidiéndolas porque en Amazon, por ejemplo, es algo que favorece el algoritmo, pero nunca me han dado miedo las críticas, también será que he tenido suerte e incluso las negativas han sido constructivas, que creo que esas son las que más enriquecen, porque es donde te da para reflexionar. ¿Llevará razón o no? Evidentemente tú luego como artista tienes tu criterio y depende si tienes más o menos ego, también te podrá doler más o doler menos. Pero no esa entiendo que las que hacen realmente daño son por las que yo digo que son basura, porque no te aportan nada y simplemente no me gusta o esto es una mierda y digo, vale, pues a mí esto es lo que me aporta que me digas nada más que algo negativo. Y sé que a muchos artistas le dan
tienen mucho miedo a esa exposición de recibir las críticas y bueno, eso hay que trabajarlo porque es parte de la vida de artista. Sí, eso es una parte yo creo que difícil porque es lo que decíamos antes, te involucras emocionalmente con tu obra, da igual lo Sí, que hagas, y da igual lo que hagas, incluso da igual si haces una cosa muy grande o muy pequeña o muy sencilla sí, o más, no sé, da igual. Ahí te involucras mucho con tu obra. Entonces, claro, esa parte emocional está ahí y yo creo que es difícil de trabajar y sí. hablamos, ahora se habla cada vez más, pero se habla poco porque también por el hecho de decir, no quiero hablar de esto porque parece como que me hace vulnerable, me hace más vulnerable. Y además es verdad, porque como lo digas encima, igual empieza a caer Sí, 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 hate, es ¿no? verdad. Que se dice ahora, a tope. Totalmente. Pero sí que es una parte a trabajar y que no es fácil y que también a veces hay que decirlo, pues oye, mira, me joroba que me digan, no pasa nada. Claro. Tampoco es, oye, pues sí, me joroba que me hagan una mala reseña o me joroba que tal, o me joroba que haya esta gente que tenga tan mala leche, ¿no? De decir, este libro es una caca. Pues oye, no hace Sí. falta eso, o sea, a mí sí no me gusta, a mí sí no me gusta un libro. No, yo no lo digo. No lo reseño, no lo dices, sino reseñas o Mm. no dices nada y punto, y ya está. Y bueno, tampoco soy de reseñar mucho, es verdad que a veces no tengo tiempo, ¿no? Entonces me cuesta reseñar, pero que no lo digo, no voy diciendo por ahí este libro, a no ser que haya algo pues como que muy flagrante, ¿no? Que sea como el premio Planeta. Ya. Bueno, como entremos ahí, ahí no veas. Porque además yo tengo formo parte de un club de lectura aquí en Londres en español y cada vez, todos los años con el Premio Planeta siempre acabamos encendiadas, aunque creo que este año el peor fue con lo de Carmen Mola. Ese fue el año que todas reventamos. Sí, sí. Pero todos los años siempre hay un dilema y hay un algo, hasta que ya alguien dijo, realmente ya sabemos esto qué es. Ya molestarnos o irritarnos por esto simplemente con no leerlo, pues ya está. A mí voy a confesar una cosa que no me escuchan las personas. A mí me regalaron 2 veces, ¿cómo se llamaba el de ella? Ay, no me acuerdo. Bueno, un premio Planeta de hace 2 años. Es que no me acuerdo ahora el nombre de ella. Mira, que soy muy mala para los nombres, es verdad. Que es muy conocida ella, pero bueno, no vamos a decir el nombre. Me lo regalaron 2 veces, 2 años consecutivos. 2 veces. La misma persona en Navidad no se había dado cuenta. Esa, sí, no vamos a decir nombre. Que pensé, ¿sabes? Que había despotricado, ¿no? Un poco, pero bueno, cada uno, pero que es verdad que, Sí, bueno, pues al fin y al cabo el premio Planeta pues es un premio es lo que que es. tiene mucho interés comercial y ya está. Elisa me Exacto. escucha, pero la que me lo regaló no, es que, bueno, son esos regalos un poco de, bueno, de gente que no te conoce mucho, entonces no Eh, se acordaba, me lo regaló 2 veces, una firmado y todo. Madre, eso ya no lo puedes devolver. No, y el primero tampoco me supo mal, no lo devolví, dije, bueno, aquí lo tengo, mira, ya está, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí. Sí. Pero bueno, esto es una anécdota que me ha hecho gracia lo Sí, de bueno, Premio es que en el Planeta. Premio Planeta a mí me hace gracia por eso, que en el club siempre lo comentamos. Y creo que eso, que hay que trabajar esta parte mental, es muy importante trabajarla. Sobre todo quien se quiera dedicar, evidentemente también hay muchas personas que es porque le hace la ilusión publicar un libro, por ejemplo, y ya no publican más, o publican uno, no sé, cada 5 años por hobby. Pero si realmente quieres vivir de esto, a mí me lo han preguntado muchas veces, si quiero algún día vivir solo de la escritura, y a día de hoy yo no me veo solo escribiendo, pero sí que es algo que ahora mismo yo tengo la libertad de hacer cuando quiera, como quiera, en mis términos, em, y sí que me veo siguiendo escribiendo mucho, mucho, mucho tiempo. Además creo que llevo un buen ritmo, que es un libro al año, y que cuando trabajas no es tan fácil. No, no es bueno, todo el mundo lo sabe aquí, que seguro que hay muchas escritoras o gente que escribe o que quiere publicar su libro y seguro que lo saben. Yo creo que escribir, para mí, ya no soy escritora, entonces a mí, para mí escribir es muy difícil, incluso cuando me pongo con la newsletter, para mí es difícil. Con este año que llevo he mejorado muchísimo, pero para mí es un reto, ¿no? Porque sí, Misión Imposible, Cristina, que también trabaja un montón de horas, yo lo encuentro muy difícil. Entonces tú, vamos a ver, ¿tienes rutinas? Venga, que esto es como fantástico. ¿Tienes rutinas o rituales? Porque ahora soy de rutinas, de me pongo aquí a trabajar, o no, me hago un ritual y me bebo una Coca-Cola como la Tibión Que por las mañanas. me sorprendió mucho lo de los rituales porque creo que fue la semana pasada, me hicieron una entrevista en un formato que fue la primera vez que me la hacían y me pareció muy curiosa porque era dentro de un grupo de Facebook, un grupo bastante grande de lectores, se abrían y tenían 24 horas para preguntarme lo que quisieran. Y yo tenía las mismas 24 horas para ir contestándoles.
no era en directo como ahora, sino todo por escrito. Y muchos me preguntaban por mis rituales y digo, ¿será que es algo que se ha puesto de moda o algo? Ahora, si no haces rituales o rutinas, no eres nadie. No eres nadie, ¿no? Bueno, pues entonces aquí yo decepcioné a mucha gente porque yo sí que soy muy de mis piedras, rituales, pero no para la hora de escribir, ¿vale? Entonces, a mí lo que me funciona es escribir muy temprano, por la mañana, porque es el momento donde yo digo que tengo un control absoluto del día. Luego ya el día se desparrama, van pasando cosas, ya tienes que mezclar con obligaciones, pero a primera hora no hay nada, silencio absoluto. De hecho, yo no me pongo música para escribir, escribo en silencio, salvo en el momento de la historia que sí que comento que hay, pues que suena la canción tal, sí que me pongo la canción tal como para meterme más en la historia. Pero en general intento escribir todos los días para no perder la rutina y muy temprano por la mañana. Y no importa, evidentemente todos los días no estás inspirado, pero sí que al estar escribir siempre a la misma hora, intentar que sea siempre el mismo cantidad de tiempo, siempre sale algo. Evidentemente hay días que pues sale muchísimo y hay veces que te sale un párrafo, pero bueno, así vas avanzando. O sea, sí que tienes una rutina y una rutina Rutina bastante sí, estricta tienes, porque sí, es una rutina de mañanas, que es una rutina estricta. Y te funciona, ¿eh? Bueno, porque esto es cada una, ¿eh? O sea, exacto, pero y te funciona, lo cual es genial que te funcione esa rutina. exacto. Por eso hay que ir probando lo que cada uno le funcione y también las circunstancias. Yo, por ejemplo, no tengo niños. Yo cuando la gente me dice, Alba, no sé cómo lo haces, yo digo, no sé cómo lo haces tú, teniendo que una familia con niños pequeños, un trabajo, no sé. Entonces, sé que hay gente que la mañana le funciona y sé que también hay muchos nocturnos, que es por la noche cuando ya han acabado con todas las obligaciones, cuando se pueden permitir sentarse y escribir. Pero bueno, hay que probarlo. Sí, hay que probar también cada una como es. Yo creo que eso sí que es verdad, que hay que probar cómo es, pero gusta siempre saber, cómo se organiza la persona, porque, bueno, da ideas, también te sientes identificada y tal. Entonces, sí que es verdad que ahora está, bueno, de moda, las rutinas también están muy de moda, ¿no? Que a veces, demasiado, porque no las puedes llevar todas. Y los rituales también, que está bien, que yo creo que todas tenemos en el fondo rituales sin quererlo, ya pues sea, parar tu momento delante del papel en blanco o pues, cosas como que no sé, no te das cuenta, pero a lo mejor haces cosas como, no sé, Seguro. O por desde ejemplo, cuando te preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo tardas en escribir un libro? A mí esa pregunta me hace mucha gracia porque es tan relativa. Digo, vale, porque cuando empiezas a escribir un libro es realmente cuando tienes la idea en la cabeza. O sea, ahí ya empezamos. Y yo, que soy muy analógica, evidentemente escribo en el portátil porque intenté con la primera novela hacerla manual y dije, nunca más, porque luego lo tienes que pasar todo al ordenador y es doble trabajo. Pero sí que en esta etapa de idea hasta la escaleta, lo hago todo manual. Luego ya cuando ya sí que me pongo a lo que es escribir, ya sí es delante del ordenador. Pero yo incluso relatos cortos, todo lo que pueda, lo sigo escribiendo en libreta. Y ahí sí que soy muy de 1000 libretas, 1000 bolis. Tengo que, por ejemplo, además bolis, cuanto más raros, mejores. ¿con eso escribes bien? Sí, porque es No tienes un finito. boli que está ligero, no sé qué. Es finito, aunque reconozco que el mejor boli para escribir es el boli Bic. Sí, no, estupendo. Pero sí que tengo bolis cuantos más raros. Todo el mundo que me conoce siempre me regala papelería, o sea, libretas y bolígrafos. Es un acierto seguro. Libretas y bueno, yo no sé a quién no le gusta, yo creo que hay muy poca gente. Patti Smith decía el otro día que era fan de la papelería, y yo pensé, ya no me puede gustar más esa mujer, o sea, ya Sí. Dicen, hola dicen Norca. Alba y sus bolis. Sí, de hecho No, pero son muy raros. tengo libretas, bueno, como sin estrenar, siempre voy a tener libretas, pero además me gusta, bueno, yo tuve mi etapa Mr. Wonderful en el instituto, ¿vale? Eso lo pasamos todos. Pero me gusta que sean de ilustradoras que se animan y sacan sus propias libretas o más artesanales, porque después son únicas. Casi nadie tiene esa libreta, que no es la típica, no sé, te vas a un centro comercial y la marca X y lo compras. Entonces, de esas tengo muchas.
Sí, hay que promocionar eso también, ¿no? Sí, Bueno, tú eres muy así también, Alba, ¿eh? Eres una tía que apuestas mucho, que eso me gusta mucho, yo que sí. apuestas muchísimo por la gente que te guste, por la gente pequeña. Cuando digo pequeña Mm. quiero decir que no, ¿no? Que Que no es la verdad. conocen, sí. Y además me gusta mucho porque tú tienes como las dos partes, es decir, que no estás cerrada, pues por ejemplo, a vender a Amazon, ¿no? Es decir, toda esa Mm, parte no estás cerrada. También me gusta, ¿no? Ver esto porque hay, bueno, yo soy quizá de otra manera en ese sentido, igual soy más así, pero no estás cerrada en vender a Amazon, tal, ¿no? Y en toda esa parte de grandes y colaborar con ellos, estar en Substack y lo que sea, ¿no? mm. Pero sin embargo, con tu dinero, supongo, haces que esa pequeña economía se mueva, ¿no? Que Claro, también me gusta mucho porque puedes tener como las dos cosas, ¿no? Por un lado y por otro también está exacto. bien Y no es ser tan... como, yo reconozco que hay muchos artistas, sobre todo los pequeñitos, cuando son más artesanales, que estén en contra de los grandes comercios. Lo entiendo perfectamente, pero ¿por qué no aprovechar lo bueno de los dos ecosistemas? Entonces, como tú dices, yo en Amazon, más que comprar, lo que hago es intentar colocarme ahí para vender lo mío. Pero luego cuando yo compro, pues igual que leo, evidentemente yo tengo mis favoritas, también me gusta mucho Laura Ferrero, ahora en enero va a salir el nuevo libro de Marta Serrano y me las voy a comprar, pero leo muchísimas escritoras autopublicadas y si sé además que es el primer libro, más todavía. Lo mismo con los, como te decía, con las libretas, pues, y luego me dicen, hay gente que dice, sobre todo los que no son artistas, entonces no entienden esa parte. Pero es que son mucho más caros y digo, pero tú sabes el tiempo que hay invertido ahí de creatividad y manualmente haciéndolo, que una empresa que es en un momento en una empresa y hacen, yo qué sé, 1 millón de copias. Es que claro, eso la gente que no está dentro no lo entiende y no lo ve. Entonces, eso hay que ponerlo en valor desde fuera y todo el tiempo hay que explicarlo y hay que contarlo hasta que la gente se aburra y lo entienda. Y comprando, es verdad, bueno, comprando y colaborando y pues eso, ¿no? Porque yo creo que también es importante y por eso me gustaba tú, bueno, pues como, ¿no? Pues me gustaba hablarte de ti porque tienes esa parte, ¿no? Que no te cierras a estar en Amazon, pero en cambio eres una persona como que estás muy enfocada y realmente lo haces, que es apostar, ¿no? Porque Sí. newsletters, o sea, es que tú estás ahí, apuestas un montón, ¿no? Yo me muevo mucho. Libros. Y a mí me llaman por aquí también en Substack Todoterreno, porque estoy en muchas comunidades cuando puedo apoyo. Evidentemente, este es otro debate diferente. Los límites, no te puedes suscribir y pagar y apoyar a todo el mundo. Al final tienes que elegir y siempre se va a quedar gente fuera. Pero por eso a mí me gusta apoyar también cuando empiezan por dos cosas. Una es altruista y otra es egoísta. La altruista es porque lo más difícil es empezar. Cuando no te conoce nadie, ¿por qué te van a apoyar a ti o a comprar a ti si nadie te conoce? Y a mí me gusta estar en esos momentos porque es cuando más se necesita. Esa es la parte altruista. Y la parte egoísta es porque normalmente cuando apoyas al comienzo, por ejemplo en las newsletters, pues la suscripción es más barata. Después, cuando te va bien, la gente ya va subiendo los precios, pero si estás ahí desde el principio, estás apoyando, pero también tú te llevas un beneficio. Entonces, bueno, es un poco de las Eso dos es verdad, partes. ¿eh? Yo estoy en suscripciones desde hace tiempo. Es verdad que yo llevo realmente un año aquí porque empecé antes con alguna cosa, pero que no me puse hasta hace un año más o menos y yo creo que hasta principios de año es cuando empecé ya más fuerte. Em, y sí que tengo suscripciones que ahora cuestan un pastón. ¿No? Que en aquel Sí. momento me suscribí que eran todos americanos, o sea, que me suscribí porque eran, ¿no? Y que es verdad que costaban un pastón y que ahora pues han subido un bastante, ¿no? Y Sí. eso es verdad que al principio, y lo bueno de Substack es que te las mantienes siempre, que eso quien no lo sepa, quien se quiera apuntar a la newsletter, que no se espere mucho, no, a la mía, a la de Alba. Bueno, los míos ya, quien lea los newsletters ya lo está leyendo desde el día 1, que el 1 de diciembre sube el precio. Y yo todos Súper. los días lo digo para que luego no me digan, ah, es que no lo sabía. Te lo estoy diciendo todos los días. Pues eso, la de Alba sube. Sí, La mía subirá seguramente a principios de año también, subirá poquito, pero subirá por un tema de, sí. bueno, pues porque al final también hay que, Hay hay que que comer ir también. haciendo números, sí. Pero claro, no sube a quien está inscrito, que eso No, me gusta mucho a mí de sí. Substack, porque es como quien ha apostado por ti desde el principio, pues no le subes precio y Mm, se queda ahí. Además me gusta porque Substack incluso si tú quieres subir a todo el mundo, tienes que justificárselo, ¿no? De decir, oye, mira, yo subo a todo el mundo ahora porque hago una cosa distinta o porque tal, eso lo tienes que justificar y él te lo tiene que aprobar. Y eso me gusta mucho. Sí, Norca, pues sí, eso no subes precios, ¿no? Como la mayoría de suscripciones, que subes y ya está, sino que quedan ahí para siempre, que dice Norca que no lo sabía. Em,
pues sí, Pues sí, así que a que mí no lo aparte es sepas. que es un valor con el que yo me siento totalmente identificada, tanto en mi comunidad como cuando yo formo parte de una comunidad también me gusta que sigan eso, porque es decir, si estás ahí apoyando desde el principio, para mí tiene más valor. No es que no vaya a querer a los que vengan ahora, No, además evidentemente hay gente yo, que te descubre en un momento dado porque no te había visto, exacto, o sea, no es que no todo el mundo te puede conocer desde el principio, exacto. O tengo gente de que me ha escrito y me dice, mira, Alba, ahora no puedo, pero en cuanto pueda me suscribo. Y digo, no hay ningún problema. Yo soy la primera que también no me puedo apuntar a todas las que me gustaría. Pero sí que el valorar quién te apoya desde el principio para mí es algo muy importante, muy, muy importante. Por eso también intento hacerlo y ser consecuente. sí, sí que lo haces, yo lo soy, vamos, lo sé que lo haces y que apoyas y a muchísima gente de Substack y por eso te digo que creo que hay que ponerlo en valor también, ¿no? No solo quien produce en chiquitito y tal, sino también quien es consecuente y también consume en chiquitito, por así decirlo, ¿no? Que consume todas esos márgenes, los consume. Y porque si no es muy difícil, que es muy bonito ver márgenes, ¿eh? Ay, qué bonito esto que han hecho aquí, pero Sí. si no lo consumes, pues a no ser que sea gente rica que lo está haciendo, entonces ya no son márgenes, pues es muy difícil que sea sostenible. Entonces también lo quería poner en valor porque creo que es como, te identifica mucho, o sea, creo que eres tú, vamos, así. Entonces creo que es chulo también decirlo. Bueno, venga, volvemos al bloque 55, que ahora Venga, nos hemos, volvemos. ¿ves? Como eres tan generosa, te has puesto de todo el mundo. Bueno, volvemos al libro. Volvemos al bloque 55. Bueno, vale, hemos hablado del proceso más o menos, que ha sido sencillo para ti, es decir, ¿has sacado el libro con tiempo, pero entero? ¿O has tenido algún bloqueo, algún momento? Que eso también es como guay compartirlo, ¿no? Porque a la gente le Pues gusta. tengo que decir que con este no he tenido ningún bloqueo, pero porque yo he escrito tanto este como la novela anterior con un tutor. Bueno, tutora en la novela, tutor con el segundo. Em, Hay muchas formas de escribir, hay mucha gente que le gusta escribirlo solo y después ya pasa a procesos de edición, contrata editores, correctores, que para mí es muy diferente la corrección, que nos centramos más en la parte gramatical, ortografía y tal, que la edición. Entonces, sobre todo en el primero, yo tenía pánico porque yo venía de relatos y digo, madre mía, una novela, voy a ser capaz de escribir tantas páginas aunque sea una novela corta. Y a mí me dio mucha seguridad ir de la mano de una tutora. Y entonces esa seguridad hace que te ayude en momentos de bloqueo, de no saber por dónde tirar. También es cierto que yo trabajo muchísimo en las escaletas. Entonces, cuando yo me siento a escribir, el trabajo grande para mí ya está hecho. Los personajes están muy bien definidos, las escenas están muy bien montadas, entonces ya es fluir y evidentemente a veces improviso, pero no hay mucho espacio para el bloqueo porque el bloqueo vino cuando estaba haciendo la escaleta, que ahí es muchas veces, sobre todo con un cozy crime, la escaleta es muy importante porque tienes que ir soltando pistas sin sabiendo muy bien lo que ocultas y lo que no, y que al final no haber metido la pata de, vale, ¿y esto tiene sentido, no tiene sentido? Lo he dicho muy pronto, lo he dicho muy tarde, y, y entonces por eso los bloqueos vienen ahí. Sí que me costó, por ejemplo, el tema de decidir pues cosas como mueren los personajes, eh, para que después la historia tenga sentido de, vale, esto es así, no es así, la documentación la que di para buscar a un policía de verdad, porque muchas veces no te puedes fiar de ChatGPT o incluso de Google. O sea, si de verdad quieres hacerlo bien, pues ahora busca un policía. Y recuerdo que, porque además era guardia civil real, que de hecho que no conoces mucho, pero bueno, que tienes un contacto. Y cuando le escribí, lo primero es que necesito hacerte unas preguntas y cuando le hice las preguntas me dice, Alba, tú no estarás metida en algo chungo, ¿no? Se pensaba que lo ibas a hacer tú todo. Sí, porque eran las típicas personas que no, conoces, pero no están muy cercanos. Entonces no sabía, yo, es verdad, culpa mía que no le había dicho que era para un libro y tampoco sabía que yo escribía. Entonces era como, Alba, ¿esto qué es? Antes de que te conteste, dime. Entonces sí, ahí los bloqueos más vinieron por ahí, porque cuando tienes que investigar te para mucho la fluidez de escribir. Entonces, todo ese trabajo me gusta hacerlo antes
para luego cuando ya de verdad me siento a escribir, por eso yo escribo rápido. Yo más o menos en 2 meses tengo el libro escrito, pero porque todo lo demás es, Lo has no sé, hecho. está hecho. Y Sí, ahí es sí que que creo que puedo tardar, no sé, 6 meses tranquilamente, depende bueno, cuánto es le relativamente dedique. rápido, ¿eh? Es rápido, relativamente rápido, o sea, porque tienes como un proceso bastante rápido, tú Sí, como escritora. Pero sí. claro, eso es lo que decías, que varía mucho también el tipo de libro, todos. Claro, cuando tienes que documentarte encima muchísimo más porque es histórica, por ejemplo. Por ejemplo, histórica, no sé cómo lo hacen. Tienen que ser muy apasionados de la historia o de ese periodo histórico del que van a escribir, porque ahí sí que hay muchísimo tiempo invertido para hacerlo bien, evidentemente. Sí, sí, por eso digo pero que aún así es relativamente rápido tu proceso. O sea, Sí, más o 6 menos sí. meses, entonces lo tienes, en un año tienes hecho el libro. Además, luego tienes también la capacidad de promocionarlo bien, ¿sabes? Sí, Que no sacarlo y decir aquí está, que eso, yo soy más así. Hola, estoy aquí, mundo. sí, gran error ese. De hecho, yo ya por deformación profesional, cuando pienso en cosas como el título o los personajes, ya a la vez voy pensando, vale, ¿esto cómo me va a ayudar en la parte de marketing? Por ejemplo, en el momento que decidí que había un gato en la historia, ya sabía que quería el gato en la portada. Pues son cosas que ya mi cabeza va conectando desde el principio. O sea, que tú cuando haces el libro ya lo haces, está muy bien eso, lo Mm, haces con todo, o sea, con todo el proceso del libro. El sí, lector lo tienes en cuenta, lectora lo tienes en cuenta cómo lo vas a promocionar, todo el marketing que vas a hacer, y encima te van surgiendo cosas nuevas y se va retroalimentando. sí, sí. Y Pues aparte, eso como está. dice, lo de el tipo de lector, como era el primero de ese género que escribía, pues también me documenté, ¿vale? ¿Qué tipo de personas leen estos libros? Porque aquí en Londres muchísima fama tienen este género. Y en España empezó a llegar, como siempre, España llega tarde a todo, empezó a llegar poquito a poco hasta que lo cogió la editorial Alba y empezó a sacar esta línea de Cozy Crime, que las portadas también son maravillosas. Y dije, vale, pues más o menos ya tengo definida qué tipo de lectoras, que la mayoría son mujeres, le gusta. Y cuando haces ese estudio, no solamente es que lean ese género, qué cosas alrededor de ese género les gusta. Entonces, pues les gustan los gatos, les gustan las librerías antiguas, una serie de cosas que te ayudan. Sí, sí, yo soy lectora, yo soy target total de, De los Cozy Crimes. sí, sí, bueno, bueno, y del tuyo, porque además el tuyo pues tiene una serie de cosas que, ¿no? Pues eso, los gatos, ¿no? Todo eso que hace que bueno, pues que sea total en ese sentido. Vale, entonces tienes promo en Londres, tienes la En presentación, que hemos hablado al principio de que tenías presentación, ¿y qué vas a hacer? O sea, en Bueno, Londres, esas venga, es el sábado en Londres. Entonces, mis presentaciones, quien haya visto la del año pasado, porque estaba grabada y la subí porque, sobre todo cuando tienes una madre que quiere verlo todo, pero no puede venir, claro. grábalo, haz fotos, quiero verlo todo. Entonces, las presentaciones, a mí me gusta también pues ser creativa, es otra oportunidad para ser creativa. Entonces, la típica presentación del escritor hablando o incluso que le entrevisten solo, pues a mí se me queda un poco sosa. Entonces, en esta vamos a tener, empezamos así con una presentadora que me va a hacer algunas preguntas y dar pie ahí ya también a los asistentes a que pregunten lo que quieran. Y después vamos a hacer un juego de roleplay de donde se van a convertir todos en detectives y van a tener Qué que guay. adivinar un caso. Qué guay, esas cosas son las. Yo creo que esto, y creo que es lo chulo ahora, ¿eh? Realmente hacer este tipo de cosas es lo que marca. Bueno, es verdad que yo no soy muy estratega, ¿eh? Pero creo que marca la diferencia. Y yo en eso me soy buena porque me lo paso muy bien. Entonces ahí sí que soy buena, ¿vale? Claro, claro. De hecho, mi miedo era, claro, yo nunca había hecho, no juego al rol, no había nunca organizado una cosa así y lo he hecho todo yo y además muy manual. Y era como, ¿cómo monto esto? Además en un acto, porque el acto es gratuito. Lo digo porque en Londres tienes que pagar casi siempre por ir a este tipo de eventos. Entonces yo lo hago, sí, tienes que pagar siempre cuando el autor está, aunque no sea conocido, tienes que pagar. Entonces yo lo he puesto gratuito, pero eso hace, sobre todo con el tiempo aquí de Londres, que además da lluvia, que nunca vas a saber el número exacto de quién va a ir, porque
aunque saquen la entrada gratuita, luego deciden no ir, se hace muy mal tiempo. Entonces, organizar un juego así ha sido un reto de ver cómo lo organizaba para que el número de asistentes no me fuera a fastidiar mucho si se caen unos cuantos o no. Y, por ejemplo, en la novela anterior, que la protagonista era una tarotista, pues lo que hice fue, me llevé a una tarotista de verdad, que le echó las cartas a los invitados, a los que quisieron, evidentemente, y también me llevé a bailadores de flamenco, porque todos los protagonistas eran españoles en la novela y también bailaron flamenco. Entonces, son cada uno relacionado con el libro, pero algo que la gente no se espere. No, totalmente, bueno, es muy guay que tengas esto, porque es interactivo. Yo soy defensora de lo interactivo y vamos, se me nota en lo que hago también, pero es muy interactivo. Yo creo que eso hace que la gente se quede con una experiencia totalmente distinta. Ir allí, ¿no? Escuchar, que está muy bien, preguntar también está muy bien, pero esa parte ya interactiva hace que la experiencia, y eso es verdad que es así, es como yo también cuando hago los Creas como una chica en vivo y en directo, o sea, en offline, Crea como una chica, lo digo rápido por si alguien no me conoce, es como que explico la historia de una biografía de un artista invisibilizada, pero luego lo que hacemos siempre son ejercicios creativos. Entonces, esa interactividad hace que todas las personas se lleven a ese artista de una forma distinta. Y es así, no se lo llevan igual. No, tú vas, escuchas muy bien, pero cuando tú has hecho algo creativo desde la experimentación, sin que tengas que saber nada, inspirada en ese artista, te la llevas a otro lugar y creas, y lo sé porque, por ejemplo, he hecho bastantes de Maruja Mayo, también aquí, ¿no? Pero en vivo, y todas quieren ir a la exposición, o sea, están como, ¿no? Ostras, ¿no? Maruja Mayo, todas quieren ir a la exposición, que está ahora en el Sofía, pues si alguien quiere ir en Madrid, si sois de España y de Madrid, pues en el Sofía está la exposición de Maruja Mayo, y muchas quieren ir por eso, porque se la llevaron dentro de otra manera. Es que te la llevas de otra manera. Y eso es un libro igual. Todo lo que hagas, cuando es interactivo, te lo haces tuyo. Sí, yo además lo que siempre busco es eso, que se involucren en la historia, por eso siempre intento que la actividad esté relacionada con el libro y que se lo pasen bien. Al final son comedias y yo quiero que vayan con ese sentimiento de buen rollo, de ay, qué bien me lo he pasado, y no de sí, me he sentado media hora para escuchar a la autora hablar del libro y ya está. Y luego también para mí es muy importante la gastronomía en general, aunque ya estas historias no están tan vinculadas como el ingrediente secreto. Entonces, por ejemplo, mi idea, no lo voy a poder convertir tal cual, pero mi idea era que se sintieran que están en la sala de junta de vecinos. Y por tanto, los alimentos que hay en la sala de juntas de la historia, pues también estarán allí, podrán comer lo mismo y tal. Ostras, muy bien pensado, ¿eh? Es muy chulo esto. ¿Vas a grabar algo o algo, aunque sea un poco? Porque claro, Sí, no se puede grabar. sí, mi idea es, la presentación seguro que se graba, porque además si la gente no quiere salir, no salen ellos porque estarán de espaldas a la cámara. Y el juego, aunque sean algunas imágenes, sí, porque casi todo el mundo que va, normalmente, salvo que alguien te diga, mira, yo no quiero salir e intentar no grabarlo, pero que se vea un poco, la decoración también va a estar muy chula, bueno, si sale bien, porque como estaba muy cerquita a Halloween, he podido conseguir todas las cosas, pues un cadáver, montar el tablón de los policías, todo lo he podido conseguir. Qué chulo, pues oye, mira, bueno, yo estaré pendiente, ¿vale? Pero súbelo al chat de Crea, porque así también lo veremos y lo podremos ver allí, ¿vale? Porque está muy guay también para alguien que también esté planeando no solo una presentación, sino un taller, lo que sea. Este tipo de cosas siempre inspiran y son como muy chulas, y es verdad que es lo que yo cojan creo que ideas es lo que... porque sí, porque yo, por ejemplo, en ECO, cuando me presento siempre es comunicación estratégica, porque ese es mi punto fuerte, pero siempre creativa, porque eso es lo que te va a marcar la diferencia con los demás. Y la creatividad no tiene por qué ser algo espectacular, pueden ser pequeños detalles, pero es lo que te va a separar a ti del resto. Y como digo, sobre todo cuando la gente empieza aquí en Substack, dices que no me leen o empiezan de cero, y digo, es que tienes que encontrar esa descripción que ponemos en la bio de Substack, es súper importante por eso, que la gente te lea y dice, solo por eso ya quiero seguirte y ver qué escribes. Y te dan esa oportunidad. Entonces yo intento aplicarlo en todo, ya sea escribiendo o organizando un evento o con la estrategia de marketing, con todo.
Sí, sí, no, y además que te hace diferenciarte también de las empresas grandes, que es muy difícil, ¿eh? Porque las empresas grandes tienen muchos recursos, Sí. entonces ¿no? Bueno, te quitan totalmente la visibilidad porque es así. Y este tipo de eventos, este tipo de cosas hace que sea mucho más original en general, porque aunque lo pueda intentar una empresa grande, no lo va a hacer igual. No lo va a No. hacer igual porque no tiene ese alma, es imposible. O sea, es verdad que es una cosa que pueden intentarlo. Y además la fastidian en todo, ¿no? Siempre lo han hecho, copiar lo que está de moda, lo copian y lo desvirtúan y se lo cargan. Que yo me acuerdo de la palabra artesanal, que había hasta un jamón dulce artesanal, perdón, o sea, ya era como, ¿no? O sea, Sí. pues eso, que lo acaban, ¿no? Con lo que se pone de moda por parte de los pequeños, ellos lo acaban desvirtuando, o sea, que lo hacen mal realmente, ¿no? Sí, y aparte que la involucración, que en esto totalmente yo sola haciéndolo todo manualmente, y mira que yo soy malísima con las manualidades, pero toda la decoración, a ver, por eso yo cuando me han dado como una hora antes de que empiece para poder montarlo todo y digo, a ver cómo sale, pero bueno, ya haré fotos y lo compartiré para que veáis. Saldrá bien. Si tienes vídeo, genial. Si tienes fotos, súbelas. Y si Vale. hay vídeo, algún enlace o lo que sea, lo queremos ver porque creo que es muy chulo y es una forma, además, para volverla a ver la presentación. Bueno, llevamos una horita. Yo voy a hacer una cosa, vamos a cortar ya. Pero si alguien Vale. tiene una pregunta que quiera hacerte, que estando aquí, que sé que a veces cuesta porque tal, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, preguntar lo que sea del libro, si no tenéis lo de ese comprar, bloque 55, que está en Amazon, solo está en Amazon, ¿verdad? En un En este principio. sí, porque como Vale. lo subí por el tema del concurso, la verdad es que de momento lo dejo así por una cuestión de comodidad. Vale, no, no, para saberlo, por si había en otros Sí, sitios, sí, pues vale, pues que lo tenéis en Amazon, que se puede comprar, está en versión ebook, en versión tapa blanda. sí, Y nada, si alguien quiere preguntar algo, que esto es lo que siempre cuesta un poquillo más, pues están ahí sí. como detrás. Y aprovechar que ya sabéis que yo no me corto y yo contesto a todo. Pero si no, ya llevamos una horita hablando, o sea que Sí, llevamos una horita hablando, por eso digo que tampoco quería dejar ahí en plan que la gente pueda preguntar, que así también, si alguien que no se quede con las ganas y diga, ya me han cortado, que yo quería preguntar algo, ¿vale? Oye, Alba, pues me ha encantado, bueno, que nos hemos desvirtuado realmente, o sea, no sé, es que estábamos, nos sí, conocemos un montón de hablar y tal, pero de hablar así en no nos persona, habíamos puesto todavía la carita en vídeo y hablando así en como ahora. directo, ¿no? No, yo No, te he visto a ti en vídeos y en vivos y tal, pero no te había visto nunca en directo sí, y ha yo vi sido el tuyo como... con Cristina también, que fue hace poquito. Pero bueno, así es como hay que hacer las cosas, desvirtuar. Si la próxima vez, a ver si puedo ir. Bueno, voy a España ahora, pero voy a Tarragona. A ver si cuando. Estoy al lado, ¿eh? Estoy al lado, ¿eh? No sé cuántos días vienes. Estoy a una hora yo de Tarragona, en ¿Dónde Barcelona. estás? En Barcelona, pero estoy a una hora, es una hora en coche, ¿eh? Pues ¿Y vas pero vas a presentar libro o qué no, vas? no, no, voy porque Ah, tengo familia allí. vale, entonces nada. Vale, vale. Digo, hombre, si vas a presentar libro, es una horita, no será Ay, yo no sé tan por qué raro te que vayas. hacía. Me confundí porque con lo de la exposición de Maruja Mayo, yo pensaba que estabas en Madrid. No, yo voy Ah, a Madrid el día 15, que si se quieren apuntar, lo digo porque se va a estar como organizando. Pero bueno, no, yo soy de Barcelona, yo soy de Barcelona. vale, vale, vale. Y por eso te digo que estoy a una horita, pero no, si no, o sea, pues si vas a familiar, no voy a ir a comer ahí con tu familia. Además, estamos de celebración también, o sea que No, 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 pero sí digo si vas a presentar libro o algo, entonces sí. Bueno, pues oye, muchas gracias, ¿vale? a ti, Ha sido chulísimo hablar contigo, me hace mucha ilusión y seguiremos hablando de cosillas y seguiremos haciendo algún directo más adelante porque seguro. ha estado muy bien. Además, se pasado volando. Pensaba que ya llevábamos una hora hablando. Una hora llevamos ya, sí, para no hacerlo muy largo porque luego si no es más Sí, difícil que la gente se quede. que lo vea. Y gracias también a todas las personas que habéis venido, que además habéis sido un montón, porque eso es que Alba, tú mueves a un montón de gente seguro, o sea, bueno, un montón, que pueden parecer pocas, pero 23 son muchas Sí. a esta hora. Eso sobre todo la hora. Sí que estaba, no sabía yo, digo, la gente se conectará. Lo que pasa es lo que tú dices. Lo bueno de esto es que se queda grabado y después tienen acceso. Lo pueden ver. Pues Ahora ya eso, sabéis que tenéis que reservar una hora. eso, sí, una horita para eso, de esto. Bueno, pues muchas gracias a ti por haber estado aquí. Gracias a todas las personas que habéis estado también en directo, que Sí, siempre gusta más cuando hay gente ahí, ves ahí gente que hay. Y ya está, y nos veremos. Yo seguiré haciendo directos y tú también. sí. Y nos pueden seguir en Substack a las dos. Eso, que no seguirnos, crea como una chica y depende, si quieres leerme la parte de autora, el ingrediente secreto, y si quieres aprender más de comunicación, en ecocomunicación. Estupendo, pues ya lo hemos dicho Listo, todo. Y a comprarse bloque 55. eso. Bueno, un besito. Un beso, Alba. Chao. Adiós.
Espera, espera, espera.